Buen día otra vez, aquí estamos ahora en el cafecito. Tenemos a la distinguida dama Isabel Bonilla, que fue diputada en sus años de activismo político, después fue juez del Tribunal Constitucional, y sobre el Constitucional, que está de moda esta semana, o lo ha estado durante varias semanas, pero ya con la conclusión del Consejo Nacional de la Magistratura, entonces están las opiniones. Y vamos a conocer detalles internas de lo que es el Constitucional para que la gente asimile, entre otras cosas, el por qué tantos abogados querían ser parte de ese tribunal y de otros de las altas cortes. Buen día. Buenos días, un placer inmenso. Buenos días. Estar en Santiago. Sí, ya vivió aquí muchos años. Santiago, la ciudad corazón, que es parte de mi corazón. Sí. Aquí yo tengo de Santiago las dos personas más importantes en mi vida, mi esposo y mi hijo, que nació aquí. Vaya. Entonces aprovecho esta ocasión para reiterar mi cariño y mi gratitud a esta ciudad que me dio tantas oportunidades para servirle. Sí, porque cuando usted fue diputada, usted vino de San Juan a Santiago y cayó de que diputada por Santiago, y por eso no tiene el tiempo necesario. Usted no tiene el tiempo necesario viniendo de Santiago para ser representante de esta provincia. Santiago tenía fama de ser muy chauvinista, había que ser de pura cepa. Ajá. Supuestamente para representar a Santiago. Pero sí, yo me casé con un santiaguero. Viví en Río San Juan, vine en Santiago en el 89, ya en el 94 tuve la oportunidad de representar a Santiago por primera vez porque lideraba la organización de FEDOMUSTE y se había puesto en vigencia la cuota de participación de las mujeres en el Partido Revolucionario Dominicano por iniciativa del doctor Peña Gómez. Y a mí me tocó ser la representante de las mujeres en la boleta del PRD, ganada en una convención abierta de primarias del PRD. O sea, creo que fue una representación bien ganada y legitimada, sí. en el electorado santiaguero. En el PLD. Exacto. Ya en el 98, entonces representé a Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana, hasta que salí del Congreso en el 2010. O sea, fui tres periodos por Santiago. Y mi último periodo en la Cámara de Diputados, como se recordará, fue en representación de la provincia de María Trinidad Sánchez, que es mi provincia natal. Uh-huh. Pocos conocen la dimensión del Tribunal Constitucional. Ahora, evidentemente, porque es el tema de moda ante la elección de estos nuevos jueces. Sin embargo, la trascendencia social que tiene el Tribunal Constitucional probablemente no la dimensionamos porque no es muy divulgado. Si pudiéramos explicar de forma llana esa importancia social que tiene el Tribunal Constitucional, ¿cuál sería? El tribunal nace en la reforma del 2010, por primera vez, como un órgano extrapoder, porque la Suprema Corte de Justicia, previo a las reformas del 2010, conocía del control concentrado. ¿Qué es el control concentrado? El examen de una corte de la constitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, para demostrar si esas decisiones chocan o no con el texto de la Constitución. Entonces, a raíz de la creación del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia pierde esa facultad y se le otorga al Tribunal Constitucional para que sea el órgano que tenga bajo su atribución ese examen de constitucionalidad. ¿Cuál es la importancia? Que al ser un órgano extrapoder sirve como de ojo mágico para supervisar a los demás poderes del Estado. En definitiva, el TC es el control del poder en un sistema democrático. Por ejemplo, controla al Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente de la República, porque es el tribunal el que puede examinar si los decretos o las acciones del Poder Ejecutivo están acorde o no con la Constitución, y las puede anular. Lo mismo pasa con el Poder Legislativo. Los legisladores hacen una ley y puede ir a esa ley al Tribunal Constitucional a instancia de un ciudadano o de una tercera parte de los legisladores para que el Constitucional
examine si esa ley tiene alguna contrariedad con la Constitución. Lo mismo con los tratados internacionales, que es el Congreso que los aprueba. Antes del Congreso aprobarlo, esos acuerdos van al Constitucional y el Constitucional examina si ese acuerdo internacional tiene algún contenido que esté contrario con la Constitución. Si el tribunal considera que tiene alguna contrariedad, pues falla y el gobierno tendría que volverlo a negociar o subsanar esos vicios de inconstitucionalidad para que entonces el Congreso pueda hacerlo. Lo mismo pasa con todas las esferas de funcionarios que tienen la capacidad de emitir resoluciones u actos administrativos que pueden ser anulados por el Constitucional. Respecto del Poder Judicial, porque hay que decir claro, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. No es una última instancia del Poder Judicial. El Poder Judicial termina con la Suprema Corte de Justicia. Al Tribunal Constitucional le toca entonces revisar algunas decisiones de la Suprema Corte de Justicia que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y el tribunal entonces, sin tocar el fondo de lo que la Suprema decidió, simplemente examina si en el proceso se ha vulnerado la Constitución o algún derecho fundamental de una de las partes. Lo mismo sucede también con el Tribunal Superior Electoral. Si el Tribunal Superior Electoral decide sobre un amparo o sobre un conflicto que haya envuelto derechos electorales, el tribunal puede anular esa decisión o confirmarla, y entonces las Cortes, en este caso el Tribunal Superior Electoral, tiene que convalidar esa vulneración que el tribunal pudo haber encontrado. Entonces, en democracia, el Tribunal Constitucional es el límite, es el que pone el límite hasta dónde puede llegar el poder. Y eso hace necesariamente que es una corte que tiene que tener un nivel muy alto de legitimidad para que tenga la autoridad suficiente de decirle a todos los poderes: tu límite es los derechos fundamentales que la Constitución le reconoce al ciudadano. Esa es la importancia. Es como dice Milton Ray, el Tribunal Constitucional es el tribunal ciudadano, porque es el que protege al ciudadano común del poder político o de limitar que ese poder no abuse del ciudadano, que es una parte vulnerable frente a su autoridad. Bien, vamos a colocar unos mensajes y seguiremos conversando sobre el Tribunal Constitucional en breve. Bien, seguimos esta conversación con la señora Isabel Bonilla, que fue por 9 años. Sí. Parte del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando vimos que 115 participaron aspirantes, no, la mayoría son abogados malos que no han logrado destacarse en la formación en el trabajo privado, y entonces quieren ir a una alta corte a pasársela bien. Hay otros que lo que están buscando es el averaje, el bagaje que da ser juez de una alta corte para Pero aportar. yo creo que son los menos. Yo creo que no fue tan pequeño, 115. Cuando nosotros nos evaluamos para fundar el primer Tribunal Constitucional, casi 300 personas se evaluaron. Claro, era para una plaza de 13. Yo creo que en esta evaluación que se hizo, si algo se puso de manifiesto fue la preparación y la capacidad de la mayoría de los que se presentaron. Sí. Sí, o sea, aquí hay una comunidad jurídica muy buena, y el Tribunal Constitucional ha redimensionado la profesión del derecho. A partir de la creación del Tribunal Constitucional, los abogados se han empeñado en especializarse en derecho constitucional, en garantías, derechos fundamentales y áreas afines. Entonces, yo estoy segura que para el Consejo Nacional de la Magistratura fue sumamente difícil escoger 5,
porque había muchos profesionales buenos. Pero yo lo que creo, lo que pienso, que es que para reformular el sistema de escoger, ¿qué organismo interviene para cambiar el sistema? ¿Tiene que ser modificar la Constitución? ¿Está establecido en la Constitución como es? Sí, porque el Consejo Nacional de la Magistratura fue creado en la reforma del 98, que fue a instancia de aquella reforma que se dio tras la crisis electoral entre el doctor Peña Gómez y en ese momento. Entonces se creó el Consejo Nacional de la Magistratura como una influencia francesa, pero ese órgano está compuesto por representantes políticos. Está el Congreso, la Cámara de Diputados, quien preside, y un diputado de la primera mayoría, igual los del Senado, 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República, que se integró en la reforma del 2010. Entonces, ese consejo que escoge y que preside el propio presidente de la República es un órgano político. Entonces, esta decisión es una decisión de poder. No hay que estar ajeno a eso. Por eso yo creo que ningún jurista que tenga el perfil, que haya militado o que tenga simpatía política, de per se, no tiene que ser descalificado por eso. Yo fui militante política muchos años, fui incluso vocera de una bancada en el Congreso y me presenté para ser jueza después de tomar un año sabático de esas funciones. Y a pesar de eso, yo creo que salí del Tribunal Constitucional y no se me puede imputar que desde ahí mi condición de simpatizante, de haber sido militante, lo mismo que Milton Ray, que fue senador, fue ministro, fue cónsul. Eso no debe ser una condición inhabilitante por sí misma. Lo que es criticable es que tú vayas a un órgano y deje de ser objetivo. Exacto. Y deje de cumplir con el compromiso de responder con lealtad institucional al órgano al que tú sirves. Entonces, en esta selección que se ha dado, yo creo que si algo ha tenido consenso, es que el perfil de los seleccionados es de un alto nivel de calidad, de capacidad. Por ejemplo, yo me sentiría orgullosa de las damas que se fueron electas, la doctora Sonia Díaz Hinoa y Armi Ferreira. Tuve los currículums de esas damas y tú te sientes realmente bien representado. Igual del presidente que fue electo, o sea, juez de la Suprema Corte de Justicia con un background profesional impecable. A propósito Entonces, de eso, ahora lo que hay que ver es si esa matrícula se acopla con la matrícula que queda en el Tribunal Constitucional y juntos siguen los precedentes del tribunal, y cuando lo cambien, si llega a cambiarlo, sea con una motivación reforzada, o sea, que justifique si se puede producir un cambio. Y que haya en una matrícula grande un órgano colegiado de 13 personas, 13 abogados que están formados para ganar, porque esa es una cosa, es si tienen la inteligencia emocional y la capacidad de trabajar en equipo. El presidente tiene que lidiar con esos de eso egos. Se trata. Sí, los abogados... Y ahora que hay 2 mujeres más, ¿cuántas mujeres son? Ahora son 5, y hay que celebrar que ahora las mujeres tienen la capacidad de hacer o no hacer quórum, porque cuando nosotras estábamos, nada más éramos 3. Y ese es algo que también hay que apuntarlo como un avance, que ahora pasaron de ser 3 de 13 a ser 5 de 13. O sea, y es importante. Discúlpeme que usted me iba a preguntar algo. Y 8 hombres. No, que justamente ha sido constante el procurar desmeritar las capacidades de estas personas elegidas. Lo fue en su momento con la primera elección de los 13 jueces, esas vinculaciones políticas que eran el primer argumento. Incluso por encima de cualquier falta moral, siempre se saca a relucir cualquier vinculación partidaria. Esta no es la excepción. ¿Ha sido eso fruto de algún cuestionamiento en términos de decisiones del tribunal? En esa historia de su permanencia en el tribunal, ¿fue estas acusaciones iniciales de vinculación partidaria, en su caso o en la de cualquier otro juez, fruto de algún cuestionamiento de decisiones del mismo tribunal? Cuando a nosotros nos eligieron, no recuerdo que hubiese
cuestionamiento por razones políticas. Yo creo que en el devenir, el tribunal, cuando Milton Ray sale ahora con 4 jueces más, deja la legitimación social del tribunal muy alta. Y yo creo que hay que reconocer que el tribunal se ha ganado esa legitimación porque hizo un gran trabajo. Tú puedes estar de acuerdo o no con alguna decisión y es normal. Por eso existe el voto disidente. Yo misma disentí en algunas decisiones del tribunal y uno tiene la obligación de dar las razones de por qué uno disiente. Ahora, yo fui un ente político previo a ser jueza del Tribunal Constitucional, pero a mi salida, yo recuerdo que el propio Marino Zapete decía, Isabel fue hasta vocera de una bancada y nadie puede decir que ella no cumplió cabalmente con las funciones de jueza. O sea, yo puedo agradecer que a mí nunca se me cuestionó por haber sido o por ser política en el Tribunal Constitucional. Y agradezco al Consejo Nacional de la Magistratura en esa ocasión que yo fui de las pocas jueces seleccionadas a unanimidad y donde había representación de diferentes partidos. O sea, yo creo que eso me obligó a tratar de hacer una labor que no decepcionara a mucha gente que apostó y me depositó confianza. Y yo creo que eso es lo principal, que el país deposite su confianza en profesionales que tienen una ruta de participación incuestionable y que observe, porque la ciudadanía tiene que ser veedora, no solo del Tribunal Constitucional, sino de todos los órganos y de todas aquellas personas que ejercen funciones públicas. Y creo que ese es el gran reto, que esperemos de estos profesionales que se integran al Tribunal Constitucional la mejor labor. En el proceso hubo decisiones del Tribunal Constitucional de alto nivel político, porque es que el Tribunal Constitucional es un órgano político, es un órgano jurisdiccional, pero es un órgano político, porque al Tribunal Constitucional van muchos instrumentos de poder. O sea, decisiones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de altas cortes, de ministerios. O sea, el Tribunal Constitucional recibe el cuestionamiento a políticos, a detentadores de poder, y muchas decisiones suyas tienen un carácter político porque son cuestiones de Estado. Entonces es otra cosa. No basta con ser, por ejemplo, un profesional altamente capacitado o calificado. Es que en el Tribunal Constitucional, ojalá, y ahora también se vea, tiene que haber un examen de una misma cuestión desde diferente prisma. Si algo bueno tuvo el tribunal fundador fue que nosotros teníamos muchas áreas, mucha diversidad. Habíamos excongresistas, Milton Ray, que había tenido una participación variada en el Estado, habían otros que venían de la academia, otros venían del poder municipal, otros venían del poder legislativo y del poder judicial, como que habían jueces de carrera también, y eso nos permitía a nosotros examinar los conflictos desde diferentes ángulos. Uh-huh. Porque a veces un abogado, un juez de carrera, un abogado puro y simple, solo ve las cosas en blanco y negro. Pero hay zonas grises que hay que ejercer un nivel de interpretación para llenar esos vacíos legales a veces, esas consecuencias políticas que va a tener una decisión, ejemplo la 168 en su momento. O sea, todas esas variables tiene que verlo un juez constitucional. No es simplemente decir esto es constitucional y esto no, porque la propia Constitución deja vacíos que tiene que llenar unas veces el legislador ordinario y otras veces el intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Incluso a veces nosotros conocimos casos que una ley no llenaba su cometido porque le faltaba un chin que el legislador no le puso. Entonces el Constitucional dice, voy a dar una sentencia que va a mantener a pesar del defecto, voy a mantener la ley para no derogarla,
pero ordeno y mando que a partir de esa sentencia se lea de esta manera y le agrega ese pedacito. Y se vuelve a publicar la ley de conformidad con esa interpretación que hace el tribunal. Bien, entonces no es malo. No, yo no lo veo mal que en el tribunal haya personas que hayan tenido experiencia política, que haya sociólogos, que haya esa diversidad que permite una mayor profundización del análisis en beneficio de la sociedad. Vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. No se muevan. Claro que sí. Bueno, Claro que sí. estamos aquí en un chismecito constitucional. Yo pienso que ese circo que el país pudo ver, el que quiso, yo vi a Carlos Manuel y a nadie más, pero el que quiso ver ese circo ahí durante 4 jornadas, que fueron 4 o 5 jornadas, eso debiera limitarse a, ustedes son 100, ok, entonces una comisión que preseleccione y entonces el consejo a esos ya seleccionados, entonces sí lo cuestiona públicamente. Tiene que ser como los premios Grammy, uno que se entregan y las bambalinas y otra otros cosa, en cámara. Isabel, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el equivalente constitucional, es equivalente a la Corte Suprema allá. Cuando el presidente designa escoge uno, antes de que sea aceptado por los miembros de la misma Corte Suprema, no por el Congreso, que es que lo escoge allá, le revisan a esa persona desde que nace, a lo que estudió, cómo estudió, si fumó marihuana en la universidad, todo eso se le cuestiona a nivel de todo el país. Aquí no, aquí lo que el tiempo presenta sus credenciales, dice su disparate o su cosa bien dicha y ya lo escogimos, punto. Así no deben ser las cosas. Yo creo que también el ciudadano tiene que irse acostumbrando a ejercer sus derechos. Hay un procedimiento del Consejo Nacional de la Magistratura cuando se postulan los candidatos a jueces que le otorga un plazo a las comunidades para que hagan objeciones. O sea, la gente tiene la oportunidad, motu propio o dirigido, de objetar a cualquier persona que aspire en este caso, a juez constitucional, si consideran que tiene algo o que adolece de algo y puede presentar esa objeción. Se le da un plazo también al candidato para que responda a esas objeciones. Y hay algunos que no llegan a la presentación oficial de sus candidaturas. Pero será el Consejo Nacional de la Magistratura que pudiera revisar el reglamento, porque pueden hacer quizá algunas sesiones no transmitidas y ir como por rondas, pero tendríamos que ver si algún cambio en ese sentido vulnera el derecho a la misma oportunidad que tendrían esos postulantes, porque estamos hablando de que están envueltos derechos fundamentales de por medio. Porque eso es lo bueno que ha tenido crear un tribunal constitucional, que antes la gente tenía referencia de la Constitución, pero la Constitución no era viviente. Ahora, a partir de la creación del Tribunal Constitucional, y le tocó al Pleno Fundador crear las bases, establecer los primeros pasos hacia una cultura constitucional que tendrá que consolidarse en el tiempo. Y a partir de ahí, entonces la sociedad tendrá, me imagino yo, y a eso es que se aspira cuando hay un órgano de control como el TC, es que haya mejores funcionarios públicos, que haya mayor veeduría del ciudadano, porque a veces el funcionario se permite ciertas cosas porque nadie lo objeta y se siente impune. Yo creo que el servicio público, en la medida que el ciudadano se apropia de sus derechos, tendrá que mejorar, porque todavía no hemos llegado al Estado social y democrático de derecho que dice la Constitución que es República Dominicana. Yo creo que nosotros no hemos completado siquiera un verdadero Estado de derecho. Esa aspiración es el paradigma más alto para mí que tiene la Constitución, porque cuando usted dice que un Estado es social y democrático de derecho, es porque el ciudadano tiene un estado cerca del bienestar.
con sus derechos fundamentales satisfechos. Llámese agua potable, salud, vivienda, energía. Y nosotros tenemos un déficit grande de una población que está lejos de tener satisfechos esas necesidades. Pero aspiramos a que finalmente República Dominicana pueda decir que es un Estado social y democrático de derecho. Cuando eso suceda, el servicio público realmente tiene que estar al servicio del ciudadano, porque en ese tipo de Estado, el centro del poder es el ciudadano y su dignidad. Yo creo que yo no le falto a la verdad cuando digo que estamos lejos de eso. Pero estamos en vías de construcción y hemos dado algunos pasitos. Ustedes debieron haber establecido los deberes del ciudadano, porque aquí solo se habla de los derechos del ciudadano. Pero sí, deberes tiene el ciudadano. No, por ejemplo, aquí. Nadie habla de los deberes del ciudadano. Y tú no quieres, tú no crees que no hay mayor deber del ciudadano, que todavía aquí está considerado como un deber, es ejercer el poder de su voto. Y escoger a aquellas personas que uno cree que realmente te representan. Cumpliendo una gran parte, cada día hay más atención. Entonces hay que trabajar esa parte. Obligatorio debería ser, ¿no? Aquí no es obligatorio. Pero debería ser obligatorio. Hay otros países que es obligatorio, pero nosotros lo tenemos como un derecho y como un deber. Con lo cuarto que cuenta vamos a hacer unas elecciones, debería ser obligatorio. El pago de las cargas fiscales también es un deber ciudadano. Bueno. Lo que pasa es que el ciudadano dominicano solo quiere tener derechos. Y para exigir derechos tenemos que cumplir con nuestros deberes. Eso es lo que hay que establecer en la Constitución de la República. Vamos está contemplado en la Constitución. No, claro que los derechos, ustedes nada más hablan de derechos. No hay deberes constitucionales. Bueno, apenas tenemos ya 3 minutos para conversar con la señora Isabel Bonilla sobre nuestra invitada en su condición de ex jueza del Constitucional. Explíquele, porque la explicación fue interna, ¿verdad?, sobre la cantidad de años que dura un juez. Así, internamente. Esa fue interna, no pública. Cada juez se elige por 9 años y no puede reelegirse. Es una sola vez. En el 2011, cuando nosotros nos eligieron, que fue el primer pleno, de manera transitoria, por esa única vez, se hicieron 3 grupos de jueces, 4 por 6 años, 4 por 9 y 5 por 12 años, que es la matrícula, lo que quedaba de la matrícula original, lo que salieron ahora. Entonces ya a partir de ahora, cada 3 años va a salir un grupo que cuando le llegue el tope de los 9 años. ¿Por qué se hace así? Porque la Constitución lo establece para que siempre haya un reducto de jueces que reciba a los demás y así el tribunal no pierde el hilo en su jurisprudencia. Ha quedado una vara muy alta en términos de las renovaciones que ha logrado provocar el Tribunal Constitucional. Con esta nueva inclusión de jueces, ¿cuáles serían esas razones sociales que debe enfatizar el trabajo de este pleno nuevo que se conforma con 5 nuevos? Y evidentemente un presidente. El presidente saliente, Milton Ray, dijo que dejó un transbordador listo para seguir su vuelo. Yo creo que deberá el Tribunal Constitucional consolidar la cultura constitucional, consolidar la jurisprudencia del tribunal. Eso no quiere decir que se fosilice, porque los jueces tienen la capacidad de variar un precedente si hay circunstancias que lo ameriten. Lo único que tiene que dar es razones de peso pesado, o sea, que haya una motivación agravada, reforzada, para decir, estamos cambiando esta jurisprudencia por tales razones y que sean suficientes y de peso para justificar el cambio. Creo que tienen que hacer un esfuercito de gestión para ver si al tribunal se le da la dignidad física de su sede, terminar la sede y seguir siendo el tribunal el garante. ¿Y dónde está haciendo la sede del Constitución? Donde está el local ahora, que antes era el INESPRE. Nosotros ocupamos la parte frontal del edificio, pero en la parte trasera había un terreno que se está utilizando desde hace 5 años y medio, que se empezó a construir y aún no se termina. Entonces yo creo que ojalá haya la vocación y la rapidez para que se culmine con la planta física, para que el tribunal tenga su propia sala de audiencia,
la instalación del Centro de Estudios Constitucionales que funciona en el Mirador Norte, aparte porque no hay espacio físico para alojarlo allá. Y yo creo que la tarea más importante que tiene el tribunal es mantener y elevar los niveles de legitimación social que ha alcanzado como un órgano de reciente creación, y en eso solo depende de que las decisiones que tome este nuevo pleno se correspondan con lo establecido en la Constitución como máximo garante que es de su cumplimiento. Y una última ya, pues ya nos pasamos. ¿El Tribunal Constitucional queda en el Distrito Nacional o en el Santo Domingo Oeste? ¿Es ese ahí? La sede en Santo Domingo, pero en la práctica Santo Domingo Este, porque está en la Plaza de la Libertad, de la Bandera. Ahí está, como decía Milton, la representación de la nacionalidad, que es la Plaza de la Bandera, el garante de la democracia, que es la Junta Central Electoral, la seguridad nacional, que es el Ministerio de Defensa, y el garante de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Pero una parte de eso están en Santo Domingo Este y la otra parte quedó en el Distrito Nacional. ¿Qué repartición es? ¿Qué repartición? Gracias a Isabel Bonilla. Gracias a ustedes. Ha estado con nosotros, vive en la capital ahora, pero vivió muchos años en Santiago, fue legisladora, fue parte del Constitucional y ahora que ama de casa. Tú dices de que Luis Estrella es mi esclavo. Sí, claro. Eso. Ahora yo estoy a su entero servicio, ama de casa, total, y esposa. Pero yo lo vi ahí tan lánguido que él se lo ha chupado. No, él me dijo, ay, cuando yo llego a Santiago, llegué a mi pueblo, yo, bueno, pero no podemos volver a mudar para acá, ¿verdad? Y salir de esa hostilidad citadina de Santo Domingo. Claro que sí. Gracias a la dama Isabel Bonilla, gracias a ustedes por su atención. Sigan con la sintonía de Teleuniverso.